Bueno, nos encontramos aquí en el 1 de noviembre del 2022. Estamos con uno de los hermanos Paredes, para ser más específico, Francisco Paredes, una de las víctimas del caso de los caramelos. Por favor, señor Paredes, ¿me podría decir qué fue lo que pasó ayer? Desde el comienzo, por favor. Está bien, oficial, pero por favor que sea la última vez. No quiero volver a repetir esto. Inicia tu relato, es necesario. Está bien, señor oficial. Bueno, todo empezó el día de ayer, 31 de octubre del 2022. Mis hermanos y yo nos disponíamos a ir a pedir dulces. Todo porque mi hermano Luisito era muy afanoso de estas fechas. Y bueno, mi madre nos pidió que la acompañásemos. Aparte, siempre nos la pasábamos bien. Esa noche fue muy divertida, muy prolífica. Obtuvimos bastantes dulces. Pero lo raro empezó cuando nos encontramos con los amigos de Luisito, Ricky y Antonio. Ricky y Antonio venían de la casa del viejo Gregorio, lo cual se nos hizo muy extraño. Cuando les preguntamos, nos dijeron que les había dado dulces. Y señor Francisco, ¿podría decirnos por qué esto es extraño? ¿Quién es este señor Gregorio? Mire, al viejo Gregorio le llamamos así por su actitud, mas no por su edad. Este señor no pasa de los 50 años, pero lo llamamos así porque es un viejo cascarrabias. No le gusta que nadie se acerque a su casa. Peor aún, niños en Noche de Brujas. Es una idea totalmente disgustante para él. Y eso fue lo extraño. ¿Por qué Ricky y Antonio tenían dulces de la casa del señor Gregorio? En un inicio no les hicimos caso. Pensamos que nos estaban mintiendo, así que lo pasamos por alto. Pero entonces Luisito empezó a insistir y insistir en que quería ir a la casa del señor Gregorio, a tener los mismos dulces que sus amigos. Y bueno, lo ignoramos hasta que empezó a hacer pataleta. Y nuestra madre lo mima mucho. No queríamos que ella nos reclamara por no cumplir sus caprichos. Así que decidimos ir a la casa del señor Gregorio. Bueno, cuando llegamos, Marco y Julián se pusieron a decir que por qué estábamos ahí. Y yo, para que Luisito dejara de molestar y como seguía insistiendo, intenté convencerlos, diciendo que necesitaba ver para creer lo que hacía el señor Gregorio en estas fechas. Entonces empezaron a discutir, pero al final accedieron. Lo que no se pusieron de acuerdo es en quién iba a tocar el timbre. Loco, ¿qué te pasa? Ese viejo nunca nos va a dar nada, como siempre. Sí, ya lo sé que no le gusta que se acerquen. Y peor aún que es Halloween, no nos va a dar absolutamente nada. Sabes, la verdad, yo tampoco quería venir. Pero según los amigos de Luisito, esta noche este viejo sí está dando dulces. Y como dicen, ver para creer. Aparte, este Luisito está que insiste e insiste. Y si no le cumplimos sus caprichos, la mamá nos va a hablar. Yo no me quiero meter en problemas. Divertido, niño. Ya quiero tener los dulces de mis amigos. Sí, es verdad, Mica. Mejor timba rápido, que tenemos que regresar antes de las 9. Bueno, pero verás que yo no quiero tocar. No, porque yo luego, tampoco. luego nos va a regañar. No, y yo no tampoco quiero voy que a nos tocar. regañe a nosotros. Yo no quiero que este viejo me regañe a mí. No sé, yo tampoco. No, sí toca aquí. Entonces estaban discutiendo entre Julián y Marco. Y la discusión se volvió algo acalorada. Entonces, mientras nadie se dio cuenta, Luisito tocó el timbre. Nuestra cara se llenó de sorpresa cuando vimos que Luisito lo hizo y escuchamos cómo la puerta estruendosa se abría. Y bueno, ahí estaba el viejo Gregorio con una sábana encima, sin decir ni una sola palabra, inmóvil, viéndonos fijamente. Estábamos todos aterrorizados porque el viejo Gregorio había salido de entre las sombras, de entre la oscuridad de su casa. Ninguna luz estaba prendida. Y bueno, estábamos tan aterrados, pero al parecer a Luisito le ganaban más las ansias de tener sus caramelos que el mismo miedo. Así que decidió pedir sus caramelos. Dulce truco. Después de que Luisito dijera dulce o truco, el viejo Gregorio, sin decir ni una sola palabra, volvió a su casa, pero esta vez dejando la puerta abierta, dándonos a entender que ya volvía. Oye, mija, este señor se ve muy raro. Sí, ¿verdad? No me trae nada de confianza. Cállense, nos puede estar escuchando. Hagan silencio. Cuando el viejo Gregorio se metió a su casa, Marco empezó a murmurar unas cosas sobre él y Julián igual, pero yo les dije que se callaran.
que probablemente nos podría estar oyendo. Cuando el viejo Gregorio volvió, tenía una funda de papel entre sus manos. Esta funda de papel era muy extraña porque tenía una carita feliz negra y algo escrito en inglés, treats, si mal no recuerdo, lo cual significa golosinas en inglés. Entonces Luisito, sin ningún miedo, acercó sus manos con su calabaza para pedir dulces. Y entonces el viejo Gregorio metió la mano en esta funda y cuando la sacó tenía dulces, se los estaba dando a Luisito. En ese momento nos relajamos un poco porque pensábamos que iba a ser peor. Yo la verdad esperaba que el viejo Gregorio nos hablara muy feo y para ese momento las cosas estaban menos tensas. Así que nos formamos en una fila. Primero detrás de Luisito estaba yo, luego estaba Julián y luego Marco. Cuando Luisito acabó de recibir sus dulces, fue mi turno. Y pues cuando yo también terminé, solo dije gracias y me retiré. Luego vino Julián. Julián más adelante me comentó un tono burlón de cómo era que el viejo Gregorio le ponía dulces, ya que se equivocaba y no podía ponerlas en su calabaza. Lo dijo en un tono burlón, así que no lo tomé en cuenta. Yo también me reí. Cuando terminó con Julián, le tocaba a Marco y él también recibió sus dulces. Bueno, chico, pero en tus declaraciones anteriores dijiste que Marco en ese momento que estaba al final de la fila había visto algo extraño. ¿Nos podrías decir qué fue lo que vio? Perdón, señor oficial, me había olvidado de ese detalle. Justo iba a eso. Bueno, Marco me supo decir que cuando él estaba último en la fila, estaba muy impaciente, porque el viejo Gregorio se demoraba en poner los dulces. Así que empezó a mirar dentro de su casa, porque se le hacía muy extraño cómo todo era tan oscuro. Y ajustando su vista, mirando con más atención, vio una luz tenue. Las luces de una vela, me supo decir. Porque, bueno, él es algo ciego y tarda en darse cuenta de las cosas que están lejos. Y en ese momento se le hizo extraño, así que miró con más atención, ajustando su vista y pues, según él, vio una mano sobre la mesa, al lado de las velas. Cuando me lo dijo era exactamente unos minutos después de salir de la casa del viejo Gregorio. Y lo dijo como algo curioso y extraño. No lo tomé mucho en cuenta, porque bueno, él es ciego. Pero por cómo van las cosas, todo parece cobrar sentido. Así que bueno, los pensamientos de Marco fueron interrumpidos cuando le tocó a Julián. Así que Marco se apresuró en seguir adelante en la fila porque ya quería salir de ahí. Estaba muy impaciente y le seguía dando miedo todo el ambiente. Y bueno, cuando finalmente le tocó a Marco, el viejo Gregorio le dio dulces. Y Marco solo atinó a decir gracias. Y instantáneamente el viejo Gregorio cerró la puerta despacio, sin decir ni una sola palabra. Gracias. Cuando el viejo Gregorio cerró la puerta, todos nos quedamos en silencio. Y Julián rápidamente dijo que salgamos de ahí. Eso fue raro. Mejor vámonos de aquí. Lo que pasó a continuación es una de las cosas más extrañas. No había pasado ni una cuadra cuando salimos de la casa del viejo Gregorio. Y Julián se percató de un olor feo. En un inicio pensaba que Luisita había pisado caca del parque por donde pasamos, ya que ahí suele haber muchos perros callejeros y no suele haber mucho aseo. Así que le revisó el zapato a Luisito y no había nada. ¿Qué voy a hacer? Huele muy mal. Luisito, ¿pisaste caca? Yo también noté el olor, pero esta vez siguiendo un poco el rastro del olor venía de la calabaza de Julián. Eran los dulces que nos había dado el viejo Gregorio. En un inicio pensaba que era una broma pesada del viejo, para que no nos volviéramos a acercar. Así que yo también olí mi calabaza y ahí estaba, ese olor pútrido. Así que boté los dulces y ordené al resto que lo hicieran también.
Maldecía a ese viejo por habernos hecho esa broma. A ver, déjame. Puta, qué asco, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, viejo de mierda, que nos tomamos de esos dulces. Tira esa huevada, qué asco. En un inicio pensaba que eran caramelos podridos, pero después del incidente ya me di cuenta que no era así. Chico, ¿me podrías decir a qué te refieres con el incidente? Está bien, después de ese suceso fuimos a pedir más dulces y nos olvidamos un poco de ese asunto. En un inicio iba a quedar como una anécdota rara, incluso un motivo más para ir a molestar al viejo Gregorio luego. Pero bueno, volvimos a casa, aunque Marco estaba algo extraño. Por lo general, Marco suele hablar mucho, pero cuando llegó a la casa, subió las escaleras sin decir ni una sola palabra. La verdad, no sé qué pasó exactamente en ese momento, pero escuché que cerró su puerta. No supimos más de él, así que con Julián nos pusimos a contar los dulces. Hasta que escuchamos cómo él corría hacia el baño. Él estaba teniendo arcadas y fue a vomitar. En ese momento Julián y yo nos asustamos y fuimos a auxiliar a nuestro hermano Marco. Estábamos muy preocupados. No sabía qué estaba pasando y me asusté. Cuando llegamos al baño, Marco estaba de rodillas y no paraba de vomitar. Y mientras lo hacía, supo que habíamos llegado por nuestros pasos y nos señaló su cuarto. Nos señaló su cuarto con su dedo y bueno, yo decidí ir al cuarto. Julián se quedó auxiliándolo y cuando estaba entrando en su cuarto, lo primero que noté fue un olor a pudrido. El mismo olor que habíamos notado cuando vimos los caramelos. Entonces, lo primero que vi fue en el piso una envoltura de caramelo llena de un líquido rojo, que ahora creo que es sangre. Y en el escritorio de Marco había un ojo. Había un ojo con sangre. Ahí. Entonces entendí. El viejo Gregorio nos había dado carne. Carne envuelta en dulces. No sé de dónde diablos se sacó el viejo Gregorio eso. Tal vez podía ser carne de animal. No lo sé, pero olía tan mal. Olía como si se estuviera descomponiendo. Bueno, ¿qué hicieron después de eso? ¿Qué hicieron cuando se enteraron que había carne dentro de esos envoltorios? Fuimos corriendo primero a revisar la calabaza de Luisito, porque era el que estaba más en riesgo de comerse uno de esos caramelos. Y le avisamos a nuestros padres. Nos pusimos a revisar calabaza por calabaza y para nuestra fortuna no había nada. Al parecer nos deshicimos de todos esos dulces que nos dio ese viejo Gregorio. Y para nuestra suerte no le había pasado nada a Luisito. Así que podemos descartar que Luisito haya estado en riesgo de comerse uno de esos caramelos. ¿Y cuál es el estado de Marco ahora? ¿Por qué no ha podido venir a declarar? Oficial, como le dije en mis anteriores declaraciones, Marco está en un estado pésimo. Parece que el shock le quedó, incluso aún más después de enterarse que eso venía de un humano. Ahorita está en terapia y la verdad no ha comido nada desde entonces. Por eso yo estoy aquí declarando por él. No quiere volver a recordar nada de ese suceso. No, que entiendo. Hasta ahí llegan tus declaraciones, ¿verdad? Es cierto. Antes de acabar con esto, en mis anteriores declaraciones me olvidé de mencionar un detalle que es muy importante y me di cuenta más adelante, volviendo a recordar las cosas. Y es que creo que esa noche quien nos abrió la puerta no era el viejo Gregorio. El viejo Gregorio tiene una cicatriz muy característica en sus manos. Y pues quien nos dio los caramelos no la tenía. Creo que esa noche alguien suplantó al viejo Gregorio. Entiendo, ese es un detalle muy importante. Ahorita mismo avisaré al departamento de policía. Gracias por tus declaraciones otra vez. Está bien, oficial, no hay de qué, pero por favor, no me vuelva a hacer recordar esto. Me duele mucho ver a mi hermano Marco en ese estado.
Y me duele aún más saber que Luisita estaba en riesgo de probar uno de esos caramelos.